Muchas gracias. Evidentemente, felicitar al equipo, felicitar a Juan por esta 10ª edición de un festival ya consolidado y subrayar simplemente desde el Gobierno de Aragón algunas notas que ya han sido también avanzadas muy bien por Enrique. ¿Cuáles son las características del FAN que hacen al Gobierno de Aragón mirar con tan buenos ojos un proyecto como este, ¿no? Evidentemente lo interdisciplinar, que a partir de las letras se sume el audiovisual, lo musical, la fotografía, un conjunto de actividades en torno al libro que evidentemente aportan valor. Y sobre todo, evidentemente, la vertebración, que el festival salga al territorio, que sean tantas localidades las que se acerquen a la literatura y a todas las actividades propuestas a través del FAN, pero también la centralidad de las letras, ¿no? Eso es algo que no pierde de vista el FAN. El FAN yo creo que no se despista en ese sentido, desde el punto de vista cultural lo queremos subrayar. Las letras están en el centro, en el corazón del festival, con unas actividades que aportan mucho valor en términos de calidad, como bien has dicho Juan, director del festival. Todo eso es lo que hace competir perfectamente al Festival Aragón Negro en las líneas de subvenciones que tenemos y que planteamos desde el Gobierno de Aragón para puntuar proyectos con una serie de variables que desde luego el FAN cumple perfectamente y desde luego que es un competidor nato y que tiene evidentemente su aportación a través de estas líneas porque realmente lo merece y porque bueno, pues todos los ítems los cumple a la perfección y desde luego que aporta mucho valor a la cultura de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que podemos decir que evidentemente es una herramienta cultural muy importante para la comunidad autónoma, que tiene estos ítems, que tiene estas variables que aportan valor, positivas para la comunidad autónoma, para la cultura autonómica y que por lo tanto vamos a estar ahí evidentemente apoyando al FAN. Felicidades por la programación. Y bueno, muchísimas ediciones más para el FAN, que se ha convertido, como bien decía también antes Juan, y no obstante lo quería subrayar, en un motor de sinergias, ¿no? Eso es muy importante, muy interesante y desde luego que auguramos pues un futuro muy feliz para el Festival Aragón Negro para muchas ediciones más. Muchas gracias.